Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del libro Cementerio de Mascotas o Cementerio de Animales porque he visto que algunas personas difieren de cómo llamar el libro. Entonces, vamos a hablar de un par de puntos que tengo por aquí, pero antes de comenzar, pues vamos a hablar de la sinopsis, porque este libro nos habla de la historia de Lou Reed, que es un médico que viaja al campo con una nueva casa, viaja con su esposa, con sus hijos y con el gato de su hija. Pero entonces es bien sabido que en ese vecindario hay una carretera muy peligrosa donde varios animales han sido atropellados. En orden a que había bastantes animales que habían muerto en esa carretera, se había hecho un cementerio de mascotas en la parte trasera del vecindario. Entonces, un día mientras la familia de Lou estaría fuera de la ciudad, encontraría el gato de su hija muerto. Entonces lo enterraría más allá del cementerio de mascotas, un lugar donde casualmente sería un cementerio indio. Entonces, después de que regresara la familia de Lou, también regresaría el gato. Entonces Lou estaría completamente atónito porque estaría seguro de que el gato había muerto. Pero el gato no regresaría como lo que había sido. Realmente regresaría con algo muy diferente que pues Lou no esperaría. Entonces, varias personas pues han escuchado en mis videos de que yo siempre he dicho desde hace ya bastante tiempo, de que yo ya no tenía tantas ganas o tanto interés en leer los libros de Stephen King. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, Cementerio de Mascotas, este libro, se había permanecido como uno de los libros, o uno de los últimos libros cuya sinopsis aún me atraía. Entonces, durante mucho tiempo de no encontrarlo y no encontrarlo, y varias personas que me lo querían prestar, pero no me lo podían prestar a final de cuentas, lo leí en PDF. Y antes de empezar, tengo que comentar ya de inicio, de cajón, de que este libro yo tenía bastante hype. Y de hecho este libro superó el hype que yo le tenía. Realmente me gustó bastante el libro. Entonces vamos a hablar un poco de esto. En primer lugar, de que es un libro que tiene bastante buen ritmo. Yo creo que el punto más bajo, y no es por decir malo, pero simplemente no se compara con el resto del libro, sería el primer cuarto del libro, porque me parece que la historia se toma su tiempo para enseñarnos cuáles son los personajes, cuál es la historia. Entonces realmente, justo después de las 50, de las 60 páginas, el libro adquiere un ritmo bastante rápido, donde el clásico ritmo de Stephen King, donde realmente no puedes parar de leerlo. Entonces, también vamos a hablar de lo que podemos esperar de este libro. Porque sí, varias veces cuando leemos una sinopsis de un libro que es bastante interesante, muchas veces nuestra mente empieza a trabajar. Empezamos a especular cosas de que esto va a ser, de que si esta es la sinopsis, así se va a desarrollar el libro, así va a acabar. Y lo lamentable es que muchas veces concordamos, estamos en lo cierto. Pero ese no es el caso con Cementerio de Mascotas, incluso para un autor que varios han denominado como poco predecible como Stephen King. ¿Por qué este libro? Cuando escuchas la sinopsis, realmente hay bastante tela de cuál sacar para el resto del libro. Y hay algo que tenemos que comprender sobre la sinopsis, que es muy buena por cierto, de que en sí no es la sinopsis del libro en general, solo es el inicio de donde parte la historia del libro. Entonces, toman eso en cuenta, porque tomando en estereotipo de un libro de terror, este es un muy buen libro, pero tiene un par de, tal vez no giros, pero puntos clave donde la historia se revitaliza. Es entonces que la verdad es un muy buen libro, toma desprevenido en algunas partes y es algo bastante bueno. También el número de páginas. Este libro tiene 314 páginas y yo creo que varias personas se sentirían felices al comenzar a leer esta obra de Stephen King. ¿Por qué? Porque varias personas cuando leen libros tan grandes como It o como El Resplandor, obras más conocidas, muchas veces no les gusta tanto. No solo porque es bastante, impone un poco de miedo el número de páginas, pero también porque muchas veces al tener bastantes conceptos arruina el alma del libro, arruina su espíritu. Por el otro lado, Cementerio de Mascotas, al tener 314 páginas, siento que la historia es bastante directa, tiene muy pocos elementos que sientes que no encajan con la historia. Es entonces que, si realmente quieres comenzar a leer una obra de Stephen King, te recomiendo Cementerio de Mascotas. También, de que este libro es más fiel al terror. ¿Y por qué lo digo esto? Y es nuevamente un tema que ya había hablado en otro video. Muchas personas tienden a pensar de esta forma, de que los mejores libros de Stephen King, ese puñado de libros clásicos, fueron en sus inicios, cuando era más fiel al terror. Y no es por decir que los demás libros sean malos, simplemente no están a la altura. Y yo pienso eso.
Y este libro es uno de los primeros libros de Stephen King y yo considero que es muy fiel a eso, es un muy buen libro de terror. Tal vez no inicia de una forma muy terrorífica, pero va cargando de una forma muy constante. Pero una sorpresa de que este libro, a pesar de que tiene terror muy bien logrado, también tiene muy buena noción de drama, muy buena noción de dilemas morales, que me hace que considere este libro más allá de solo una historia de terror. Entonces, pues, muy bueno. Otra cosa de los personajes, y esto es algo un poco ambivalente, porque este libro, aunque tiene 300 páginas, los personajes, aunque son muy bien explicados en un inicio, tal vez 300 páginas en comparación con 1600 de It o casi 800 del Resplandor, tardas en que te importen los personajes. Nuevamente, tal vez esto es por el número de páginas, pero el detalle es que cuando por fin te sientes bastante identificado con los personajes, es cuando el libro acaba. Entonces yo pienso que es algo un tanto ambivalente, pero bueno. Como conclusión, realmente es un libro que fácilmente encaja en el top 5 de Stephen King. Me gustó bastante, como ya lo había comentado. Es un libro que no solo igualó mis expectaciones, sino que la superó, entonces lo recomiendo bastante. Y a inicio de este video había comentado que no tenía bastantes ganas de de leer otro libro de Stephen King, pero mientras andaba leyendo este libro, alguien me comentó de la historia de El misterio de Salem Slot, que es el segundo libro de Stephen King. Entonces, escuché la sinopsis y me atrajo. Entonces, al parecer tengo otro libro de Stephen King en la mira y tal vez pase un rato, tal vez no, pero bueno, les recomiendo Cementerio de Mascotas. Esto fue la crítica, los invito a que le den like, dislike, comenten y que se suscriban. También los invito a que me den retroalimentación. Ayudaría bastante para mi canal.